Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de FUCBAM, Habitar el Pensamiento, que se emite todos los martes por Radio Fénix, como ya saben, un martes de cada mes. El programa es llevado adelante por el área de género de FUCBAM. En esta oportunidad, quien les habla, Ana Laura Lobato, y mi compañera, quien me presento primera. Está muy bien. Porque está así. Está muy bien. Isabel Cervo. ¿Cómo estás, Isa? Buen día. Muy bien. Un poco sensibilizadas por la movilización de ayer. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, Isa? Bueno, Ana, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar a conversar con María Tobe, licenciada en Psicología, integrante del proyecto ICOBE. Bienvenida. Buenas, bienvenida. Bueno, Gracias gracias Ana e Isabel. Ahí va. María, Margarita, así que me puedo decir Margarita. Una cosita, soy socióloga. Para mis cuasi colegas psicólogas que no voy a poder hablar desde la psicología. Cambiamos la profesión. Me cambiaron la profesión, pero no pasa. Perdón. Yo lo aclaro igual para evitar después, ¿viste? Que Sí. no, esas cosas no queremos. Y bueno, la verdad que sí, esto que traías, Ana, de que estábamos muy conmovidas. Ayer, yo soy de Proyecto ICOBE. Es un colectivo que autoconvocado y abierto, formado por víctimas, sobrevivientes de violencia sexual y también personas aliadas sensibles a la temática. Proyecto ICOBE, por ahí el nombre, ¿no? Nos preguntamos, Sí, bueno, que llama la atención. Claro. Proyecto en esta cuestión de darle del andamiaje y de la continuidad y del estar haciendo, ¿no? Y del movimiento. Y bueno, y luego ICOBE, voy a hacer un poquito de la historicidad de ICOBE. ICOBE en sí es en guaraní, significa sobrevivir. Nosotras somos por ahora mujeres, pero es abierto y autoconvocado. Hace muy poco tiempo, en realidad, que estamos trabajando activamente. Nos empezamos a juntar este año, el 9 de agosto, que coincide con el día justamente de conmemoración, de solidaridad con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Latinoamérica. Fue como muy significativo poder hacer ese día, el 9 de agosto, en el Palacio Legislativo. Además, también otra cuestión como más simbólica, ¿no? En esto de llevar un tema que está lejos de, ojalá que se ponga en agenda, porque es necesario, pero bueno, ponerlo ahí con proyectos de ley que lo acompañan, con un compromiso a los presidenciables que también nosotras hicimos y que estamos esperando también poder reunirnos para que efectivamente puedan firmarlo y comprometerse con este tema y problemática que es muy dolorosa, que, a ver, si una lo sufrió o si tiene alguien cercano que lo haya sufrido, realmente se es consciente, ¿no? de eso, se sabe el daño que genera en las personas. Es muy fuerte. Y falta mucha información y sensibilidad con respecto a eso. De hecho, en una de las entrevistas te escuchaba que planteaban como una dicotomía en esto de sobrevivientes y víctimas, ¿no? ¿Cómo es que ustedes lo plantean? Por eso el término de ICOBE también. Bueno, víctimas y sobrevivientes porque cada persona lleva su proceso como puede, ¿verdad? Entonces hay personas que están en un lugar y quienes pudieron y estuvieron con los medios que necesitaban, bueno, pueden estar en un lugar en donde pueden hacer un relato, en donde no invade todo lo que invade, aunque sí esté presente y sea doloroso a quien está como víctima. Entonces, bueno, es importante poder hacer y también reconocer que se sobrevive y que se puede también, ¿no? Porque a veces en el colectivo surge esto como socialmente uno es víctima de violencia sexual, de violencia basada en género y está como ese estereotipo del ser víctima en donde no gozás, tenés que estar sufriendo y dolida todo el tiempo, tenés que estar callada, silenciada, corporalmente
también como metida para adentro, ¿no? O sea, te aleja de todo disfrute, de todo goce, de toda posibilidad de trabajo, de toda posibilidad de estudio, de formar vínculos entre familia, amigos, parejas y amigas, y tener hijos, hijas, ¿no? Y llevar una vida saludable. Y es verdad que la violencia sexual daña mucho y deja huellas, marcas, pero también es cierto que se puede estar desde otro lugar aún habiendo sufrido eso. Entonces poder como romper con ese estereotipo de ser víctima. Compañeras que estudiaron, disfrutan, pueden, salen a bailar, se gozan, ríen, ¿no? Uh-huh. Romper con eso, a ver, es verdad, laboralmente influye y afecta, pero es lo que te digo recién, se pudieron formar, se puede hacer eso, se puede formar familias, viajar, lo que te lleve a una vida saludable y gozosa es posible. Por eso también es importante que exista todo un marco, ¿no?, que habilite a esos procesos. Varias veces las hemos escuchado mencionar que no son un grupo de autoayuda. Sí. ¿Qué las nuclea? Bien, nos nuclea, creo que es como transformar el dolor y la vivencia, ¿no?, esa dolorosa o cercana, y la empatía también con esa situación, y llevarla a transformarla en acción, ¿no? Y esa acción que termina siendo sanadora y terapéutica, pero sí no somos, por lo menos por el momento, un grupo terapéutico. Lo que no quiere decir que en otro momento se revisen los objetivos y sí puede haber alguna comisión o algún grupo en donde se dedique a eso, porque también es cierto que es necesario y se visibiliza. A ver, hablar se habla, ¿sí? Y se escucha, y nos escuchamos, y compartimos, y todo lo que se comparte en ICOBE es desde un lugar muy amoroso y la verdad, y muy potente. A mí me conmueve. Al margen de eso, eso puede ser terapéutico, pero no es un espacio de psicoterapia Claro. con psicólogos especializados en trauma, en abordaje sensible al trauma, en donde sepan específicamente tratar con personas que hayan sufrido violencia sexual, ¿no? Porque también es muy específico. Entonces, Sí. por eso en ese sentido digo que no es un espacio de autoayuda o terapéutico, lo que no quiere decir que en otro momento sí lo sea, pero está bueno aclararlo. Somos de militancia activa, tuvimos esta actividad el 9 de agosto que fue también, que estuvo muy buena. Ahora, en este caso, convocamos, se dio este hecho del suicidio femicida de Milagros. Ahí activamos la convocatoria a la concentración, venimos trabajando en distintos ejes, que ahora vuelvo a hacer la historicidad del colectivo para poder entender un poco más el anclaje, y así vamos trabajando sobre estos ejes, que también esos son los compromisos, y creemos que hay que operar. Obviamente que al estar en proceso de gestación y de maduración, es como todas las colectividades, los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil, en donde, sí tenemos cuestiones claras de por dónde ir. Estamos en proceso, Sí, exactamente. En esto que mencionás de los ejes, mencionan puntualmente la prevención, la reparación y la justicia. Profundizaras un poco acerca de ellos. Mira, antes de profundizar en eso, voy a volver a poder entender cómo nace ICOBE. ¿Vale? ¿Les parece? Proyecto ICOBE, una de las personas que forma ICOBE es Victoria Marichal. Ella es psicóloga, sobreviviente de violencia sexual, escribió un libro que se llama ¿Por qué ahora?, donde justamente uno de los temas, ¿no? y en esto atado a la ley, al proyecto de ley de la imprescriptibilidad, que aún no se ha aprobado, que tiene que ver con esta cuestión del derecho al tiempo, ¿no?, de las víctimas. Victoria ella es muy militante desde hace tiempo,
y fue convocada desde un movimiento latinoamericano que se llama Valientes Latam, que justamente trabaja también contra la violencia sexual. Y desde ahí la convocan, ella en este momento es presidenta estratégica de Valientes Latam, y de hecho ahora en Bogotá, esta semana, se está llevando adelante la primer conferencia ministerial mundial de violencia contra niñeces y adolescencias. Victoria va a estar participando por ICOBE y por Valientes en mesas específicas que tienen que ver con violencia sexual, pero en realidad esta primera conferencia es de violencias en general. Uruguay, desde el gobierno, desde el Estado uruguayo, va a estar participando, creo, desde un lugar técnico, no político. Bueno, cuestiones ahí también a revisar o poder cuestionar, ¿no? Y desde el Ministerio de Salud, esa es la participación que dijeron que iban a tener. Efectivamente, después podremos saber cómo le fue y qué se trae, ¿no? Para luego del 9 que finaliza esta primer conferencia en Bogotá. Y desde ahí, de ese llamado de Victoria, bueno, a trabajar específicamente este tema, desde Valientes Latinoamérica, que está conformado por personas víctimas y sobrevivientes de distintos países de Latinoamérica, Victoria cuenta en redes y bueno, hay distintas personas como que nos fuimos acercando y viendo esta necesidad. A mí en lo personal, hacía un montón que no estaba militando desde ningún ámbito. Y como que me había venido esa necesidad de mover una energía que sentía que estaba quieta y que tenía para dar. Y eso está además porque es como algo que uno que va y vuelve, ¿no? Entonces, y la verdad es que, y así como me pasó eso a mí, le pasó a otras compañeras, y así nos fuimos como juntando, encontrando y de a poco, bueno, viendo qué queremos trabajar, desde qué lugar, un poco traer, o sea, a ver, no somos como una célula de Valientes, ¿no? Somos independientes, pero sí, a ver, ya hay determinados ejes que están planteados, que a nivel regional y global se trabajan, y entonces articulamos con ellos porque también eso nos facilita la articulación con otras experiencias de otros países y bueno, vamos a fortalecernos entre todas y entre todos y trabajar la cooperación, ¿no? O sea, es desde ahí. Entonces, y bueno, y en esto, en decir, ¿cómo nos vamos a llamar? Y en el cómo nos vamos a llamar surge Valientes sí, Valientes no, era como, no nos resonaba ese nombre en Uruguay. No. Como muy de la palabra y de las cosas que ¿no? Que significa. No, y yo decía, yo no me siento valiente por esto, no me quiero. Bueno, y ahí en un proceso de trabajo grupal fue sobrevivir, no sé cuánto, y buscamos ICOBE. Y bueno, y es ICOBE, porque sobrevivir, porque es en guaraní, hicimos la consulta también, bueno, y es con acento, es ICOBE, o no, porque no lleva tilde, desde personas que son docentes de guaraní, dijeron, no, aunque no lleve tilde, es ICOBE, significa sobrevivir en guaraní, y también tratamos como de decir, bueno, vamos a movernos desde lo de ¿no? A hacer una cuestión, movernos de los colonialismos, y traer una mirada y una realidad, trabajando en esto de las interseccionalidades, más local. Entonces, por eso también tomar algo que sea un poco más del sur y nuestro, y reivindicar eso. Sí, porque las partículas... disruptivo desde el discurso también, ¿no? Como trae una palabra guaraní. Sí, ahí va. Como decolonial, movernos desde el discurso, incorporar la realidad, que no es la misma las realidades anglosajonas o de los nórdicos que las nuestras, y amigarnos, abrazarnos en esa realidad, porque siendo conscientes de eso es que realmente se pueden generar políticas sociales y acciones conscientes y ancladas en este territorio. Y vuelvo ahora, después dicho esto, a los ejes de trabajo, que sí tenemos 3 ejes de trabajo, que son prevención, reparación y justicia.
La justicia, bueno, tiene que ver con el sistema de justicia, con cómo abordar, ¿verdad? Cómo se aborda, de que las personas puedan hacer la denuncia más allá de que si fue en la infancia hayan pasado más de 10 años, en esto de que no prescriban los delitos sexuales hacia niñas, niñas y adolescentes, el acceso a la justicia para todos y para todas, también lo que tiene que ver con, bueno, quién recibe la denuncia, hablamos también está involucrada la policía, ¿no? La necesidad y ahí se empiezan a entrelazar porque decís de prevención para que no sea revictimizante cuando si alguien va a develar y va a denunciar ¿no? el hecho, poder encontrarse con alguien con no formación específica que no te revictimice. Exacto. Que ahí tenemos, ¿no? Cuando hablamos de la justicia, lo del acceso es esto, bueno, ¿quién me recibe? ¿Cómo me recibe? Bueno, ¿qué me devuelve después, no? Desde el policía o la policía, el fiscal, ¿no? El juez, todas esas situaciones que a veces las mujeres las atraviesan, pero son sumamente, a veces es más violento no voy a poner que es más violento, pero venís con una situación violenta y te violentan aún más en la justicia, sí, increíblemente. Por eso es necesario dentro de ello hacer hincapié en la formación específica, en la sensibilidad, en lo que tiene que ver en general con cuando se atienden casos de violencia basada en género y bueno, y violencia sexual en específico, pero bueno, esta violencia sexual forma parte de una violencia basada en género y en generaciones también, ¿no? Cuando hablamos de que las víctimas son niños, niñas y adolescentes, también ahí está operando las generaciones. Además de la violencia basada en género. Y formación específica, también sistemas de información, ¿no? En donde, bueno, puedan estar fortalecidos, sistemas de información que puedan interactuar entre las distintas partes del sistema en sí mismo, que tenga que ver también con la salud, porque también en esto, ¿no? ¿Quién te atiende si vas al médico? ¿Cómo te reciben en una emergencia? Si vas a especialista de ginecología, también. Y un montón de, ¿no? de áreas o de profesionales dentro de la salud que específicamente quizás no tienen una formación. Hay cuestiones que son muy específicas y que es necesario cuando y me parece que esto es súper serio, toma determinados roles como profesional en la sociedad y asume lugares en donde sabe que se va a afrontar con determinadas realidades, bueno, encargarse también de capacitarse. Una parte, y el Estado también es responsable de eso, ¿no? Ahí el Estado, las organizaciones también que cooperan con el Estado, tienen que... y aquí nosotros hemos estado interactuando con OPS, que es la Organización, ¿no? de la Salud de Naciones Unidas. Sabemos que hay distintas organizaciones que siempre están cooperando y es importante que se haga cargo y dé respuesta en las distintas líneas, ¿no? En cuanto a la prevención, hacemos mucho hincapié, sí, en esto de la formación y en el sistema educativo, ¿no? La formación, que se incorpore la educación sexual integral. Es importante, genera mucha resistencia. A veces cuando se habla de educación sexual integral o de educación sexual, la gente piensa que está todo como muy coitocéntrico, les vas a decir, ¿no? Todo llevado a la penetración, o que los gurises qué es lo que van a recibir de información. Y en realidad, a ver, si hay todo un programa de educación sexual integral, lo que se va a estar compartiendo tiene que ver con la sexualidad. Es parte, pero también trasciende solo la genitalidad, ¿no? Es la forma en cómo nos vinculamos socialmente, cómo deseamos, cómo queremos, cómo no, también. Y es importante, ¿no? Reconocer nuestro propio cuerpo, cómo nos vinculamos con nosotras mismas y con las demás personas, para poder también reconocer que sí, que no, los límites que tenemos con nosotras y con los otros. Es muy importante y obviamente que desde ese lugar una educación sexual integral y va a estar adecuada al desarrollo cognitivo de cada
persona, de cada niño, niña o adolescente. No va a ser lo mismo que se le va a brindar a alguien de 15 años que a alguien de 7, ¿no? O sea, Totalmente. obviamente porque no va a tener no va a poder, el lenguaje va a ser de lo que se vaya a estar compartiendo, va a ser distinto. Y esas son cosas que me parece que a veces suenan como muy, qué básico, pero en realidad es necesario decirlo porque hay mucha gente que se confunde, ¿no? Y también tiene que ver con la hipocresía, ¿no? Sí. Porque por un lado sabemos que estadísticamente los abusos ocurren mayoritariamente de forma intrafamiliar, no es un desconocido que pasó por la vereda, entró a la casa y abusó a un niño de 7 años, sino que es el abuelo, es el tío, es el papá, es un hermano, es un primo. Y justamente esto viene a ser una herramienta para que justamente niñas, niños, adolescentes puedan identificar cuando algo no corresponde, cuando algo está mal y brindarles, justamente acercarles una herramienta que hasta el momento no la tienen y realmente es preocupante estadísticamente los números que tiene Uruguay, ¿no? Sí. A ver, el conocimiento es poder, ¿no? Y obviamente en esto de que mucha gente se hace que no sabe, o en esta cuestión de que como que no sé si la palabra es diluir, pero en esto de la educación sexual, o qué es lo que quieren venir a hacer estos con determinada cuestión, o sea, capaz que tienen miedo o tiemblan, ¿no? De que bueno, haya personas que reconozcan qué es lo que sí se puede, qué es lo que no, porque hay cosas que están mal. Y hay romper el silencio. Exactamente, ¿no? Entonces, y eso también creo que acá tiembla la posibilidad de dominación, ¿no? Y de poder. Y les afecta a muchos. Sí, romper con esa impunidad. Exacto. Entonces, bueno, hay que revisar a ver ahí si hay ingenuidades o qué es lo que hay atrás ¿no? O falta de conocimiento, o hay conocimiento de lo que trae el conocimiento, entonces pongo el freno para que determinadas cosas no se den, porque si se dan también me tengo que hacer responsable y habilitar un montón de otras respuestas, ¿no? Y poder atender esas situaciones. Sí, porque eso también, nosotros visibilizamos esto. Y si el Estado, por ejemplo, responde adecuadamente, ok, ahora visibilizamos, hay más personas que se animan a contarlo, a denunciarlo, encuentran espacios de contención, redes afectivas, o espacios terapéuticos donde sea. ¿Y qué pasa si el Estado no responde? ¿No? Ahí se quedan en evidencia todas las falencias, o responde mal, ¿no? Entonces también, o sea, es importante visibilizar, pero obviamente hay que visibilizar cuando no se está preparado para atender lo que pueda suceder, guarda. Sí, puede causar un daño mayor, ¿no? O sea, el Estado implica colocar recursos en esto, colocar fondos, asignar presupuesto para que se desarrollen políticas públicas que estén a la altura de las circunstancias. Sí. No es solo un tema de denunciar. Exactamente. Esto que decía Ana, vas, denuncias y quien te atiende no responde como es adecuado, genera un daño mayor. Entonces, el compromiso político no es solo un día en el que todos nos sensibilizamos, sino después hay que poner leyes, y leyes con asignación presupuestal, porque Exacto. ya tenemos que hay varias leyes importantes aprobadas en nuestro país, pero después no tienen el presupuesto para que realmente se desarrollen los dispositivos, la formación que requiere. Exacto. De hecho, ahora se viene el 25 de noviembre, ¿no? Y es un día en donde muy significativo y de reconocimiento y de memoria, pero también pasa como con el Día de la Diversidad. A veces todos se suman ese día y está buenísimo, pero también es un ejercicio de todos los días y es cotidiano, y es esto, o sea, hacerse cargo que los marcos normativos que estén operando, y que lo que tú decías, Isabel, que es necesario asignarle recursos. Porque está buenísimo, Uruguay es pionero en un montón de ratificaciones en los marcos internacionales. También ha elaborado
marcos nacionales en relación, ¿no?, a la violencia basada en género, en el reconocimiento de las personas con discapacidad, de las diversidades sexogenéricas, de población en situación de movilidad o migrante, y eso está buenísimo y es necesario que lo esté. También a eso no se puede quitar recursos. Es algo que, una vez que se le asigna recursos, tiene que ser perfectible y tiene que haber sistemas de información que brinden justamente datos para que la política pública pueda estar siendo monitoreada y ver, y también acá trabajar articuladamente con la sociedad civil, que hay muchas organizaciones que en los distintos temas vienen trabajando de hace mucho tiempo, ¿no? Y ser perfectible en donde, bueno, si hay que asignar más recursos o si hay que rever algo que realmente se tenga en cuenta y se lleve adelante, como es el caso, por ejemplo, ¿no?, de la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que ni siquiera eso ha sido aprobado. En 2020, la senadora Amanda de la Ventura entra el proyecto de ley para la imprescriptibilidad de los delitos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Ese proyecto de ley fue de una comisión a otra. Terminó el periodo, o sea, porque en realidad ya no se sesiona más. Estamos a nada, 19 días de las elecciones nacionales y ya está. Hay que volver a presentarlo, ¿no? Entonces, ahora estamos de nuevo trayendo, y una de las, justamente entendemos desde ICOBE, que la justicia es que crean, es que no pase, cuando pasa que se haga justicia y que se crea y que se tome la palabra y que también se dignifique, porque eso tiene que ver con una cuestión de los derechos humanos, de lo básico, de la dignidad de las personas, ¿no? Del acceso a la justicia y de un acceso que sea digno. María, ¿por qué pensás que se encajonó? ¿Y qué relación tiene esta ley con el tema de la reparación? Bueno, desde el colectivo, desde Proyecto ICOBE... Lo que quiero preguntarte es si esto de acceder a la justicia, del poder denunciar, tiene que ver con el proceso de reparación. Por supuesto, sí. O sea, desde ICOBE creemos eso, y por eso, a ver, cuando decimos que los delitos no prescriban, trasciende a veces incluso, porque a veces se piensa, hay más pena, ¿no? Criminalizar, y va más allá de eso. Tiene que ver con el propio proceso de las personas quienes han sufrido situaciones de violencia sexual, que es reparatorio, ¿no? Que se haga justicia por lo que pasó, y que es un delito, y que no puede prescribir. Porque además estamos hablando de delitos de violencia sexual en donde sucedieron en la infancia o en la adolescencia, en donde claramente no tiene que ver herramienta la persona en ese momento. Es violencia de género, violencia de generaciones, ¿no? En donde, si estamos hablando que la mayoría de los casos se dan en situaciones de familiar o intrafamiliar o de personas conocidas y cercanas, es muy difícil en ese momento reconocerlo, porque si no tengo educación sexual integral, tampoco, o sea, pero a su vez desde lo vincular, y acá hablo desde lo que se ha compartido en el proyecto Proyecto ICOBE, no soy psicóloga, no tengo herramientas, ¿no?, para eso, pero a ver, sí, lo que uno se vincula con su abuelo, con un tío, con un vecino desde la infancia, desde el cariño. Sí, sí. ¿No? Desde ese lugar, y que esa persona que uno había depositado un vínculo de confianza y de amor que esté, ¿no?, que violente. Claro. ¿No? Hay tanto. Pactos y real, son cuestiones muy complejas, realmente, y difíciles, y hay que considerar justamente las especificidades que tiene la violencia de género y generaciones en estos casos, y la realidad de lo que en la mayoría de los casos, cuando se denuncia, se hace en la adultez. Hay una cuestión, ¿no?, de tiempo, que claro, es necesario también reconocer. Entonces, si por eso es que se exige, en otros países ya está, ¿no?, este marco normativo. En Uruguay
también tendría que estar. Es necesario, porque si no, es no reconocer las particularidades y el sufrimiento de estas personas, o sea, y lo vivido. Sí, tal cual, en esto también de que en esos momentos donde ocurren las infancias o adolescencias, es esto de poner en el centro que quien ejerce la violencia se supone que es un referente de cuidado, se supone que es alguien que va a velar por tus derechos, por tu vida, y justamente cuando se desencadenan estas situaciones hay un impacto psíquico, físico, emocional de la persona que es muy complejo de desentramar, ni hablar la desestructuración que puede generar, la disociación, entre otras cosas, que lleva años incluso poder identificarlo o poder, ni hablar que poder hablarlo, ¿no? Y también en esto siempre intentamos con las compañeras del área de género de FUCBAM poder hacer el foco, que bueno, que también por eso las personas hablan cuando pueden. Y por eso lo hacen también desde el lugar que se puede, y no hay una sola forma de actuar, y no hay un tiempo. Es decir, una persona que vivió violencia sexual desde su primera infancia, que a veces es crónica, ¿no? Hasta, no sé, X edad de su adolescencia, es muy complejo que quizá lo pueda hablar, no sé, a los 20 años, ¿no? Quizá lo pueda hablar, no sé, a los 40 años, ¿no? En esto nos piden que nos vayamos a una tanda, así que vamos a la tanda y ahora continuamos. Dale, gracias. Muy bien, retomamos la entrevista con María del colectivo ICOBE. María, una de las cosas que queríamos abordar con el mayor de los respetos, este lamentable hecho que ocurrió con Milagros, queríamos hacer foco en un comunicado de prensa que traslada a su familia, en el que justamente comenta que el desenlace de esta situación ha sido multicausal, ¿no? Donde señala que ocurrió un desamparo tanto del Poder Judicial como de los sistemas de salud. ¿Cómo desde el colectivo, ustedes qué percepción tienen, cómo lo han abordado esto? Bueno, justamente entendemos que en este caso, que tiene nombre y apellido, Uh-huh. Y algo que surgió en estos días, que movilizó mucho a todas las personas, a nosotros en ICOE también tremendamente, en esto de cualquiera puede ser Milagros, puede haber sido ella, ¿no? Yo puedo haber terminado así, Uh-huh. porque la realidad es un sentimiento de desamparo. Eso es lo que se siente en cuanto uno va a veces en busca de respuesta y atención específica. Ya desde el vamos de lo que veníamos hablando, ¿no? En esto de no hay un marco normativo en donde si sufriste violación o abuso sexual, explotación sexual comercial en la infancia o en la adolescencia y podés hablar en la adultez, te ampare y se pueda hacer justicia desde ese lugar, ¿no? Eso desde el arranque, ¿no? En esto de, evidentemente, no se visibiliza, no se reconoce la problemática como tal, los daños que genera, no se tienen en cuenta en estas cuestiones en donde las personas hablan y hablamos cuando podemos. Uh-huh. No hay una linealidad en esto que tú mencionabas, esto de la disociación. Tiene que ver, ¿no? con la supervivencia también, y los mecanismos y lo que sucede en el cerebro. Y también es importante, ¿no? Cuando, en el momento de ir a develar una situación, ya sea que la persona define ir a la fiscalía, por ejemplo, a hacer una denuncia, o a buscar apoyo sin hacer la denuncia, pero con esa necesidad de poder contarlo y hablarlo y procesarlo, que no se revictimice en preguntar lo que no se dice, en repreguntar, en todos los pasajes que hay cuando se preguntan 20 veces lo mismo, ¿no? A ver, hay que reconocer justamente, y es necesario que haya y profundizar en la investigación, en los estudios y poder formarse específicamente para saber que que los relatos no son lineales, ¿no? En esto de la disociación y del daño que genera.
Eso desde el desamparo, desde lo que tiene que ver, bueno, con la justicia, en donde no hay un marco normativo que esté amparando esa situación, en donde ya el momento de denunciar este delito prescribió. Después, también, ¿no?, lo que tiene que ver con un sistema de salud. Un sistema de salud debilitado que fue en una mutualista en particular, pero que esta realidad sabemos que trasciende también una mutualista, les ha pasado a distintas compañeras, en donde van en busca de atención y de una respuesta profesional, y hay ausencia, ¿sí? O hay postergación. Y hay y a veces en la psicología o la psiquiatría no hay urgencias, en la ginecología no hay urgencias. Sí hay urgencias, porque depende del caso. Totalmente. Depende de la situación, depende de la historia de vida de la persona. Hay urgencia. Entonces hay determinadas cuestiones que hay que revisar y que hay que ver, porque evidentemente necesitan de otros abordajes. Porque... Y la valoración de riesgo, ¿no? Porque hay un estigma, ni hablar sobre la salud mental, y en esto, ya vino de nuevo la que tiene, no sé, un intento de autoeliminación, ya está de nuevo acá pidiendo, no sé, tal medicación o descompensada. Y, ¿qué entendemos por riesgo? ¿No? Porque si viene una mujer, lamentablemente, con un daño físico, hay un abordaje y una mirada, pero si viene una mujer con un sufrimiento psíquico, no es el mismo abordaje. Entonces, parece que ella siempre pueda esperar, ¿no? O pueda dilatarse su atención. Y bueno, ahí seguramente tú, como desde la psicología tengas para aportar, pero está atravesada, ¿no?, lo que tiene que ver a veces la medicalización del abordaje, y en esta cuestión hay cierta deshumanización, y es lo que no puede suceder, ¿verdad? Es necesario darle prioridad, por eso es importante la formación y la sensibilización en la temática, reconocer. Y sí, ¿no? Y en esta cuestión que os distraes, o subestimar que si una persona tiene intentos de autoeliminación o amenaza, no va a suceder. No, sí, sucede. Y hay que poder responder ante eso. Hay un dolor, hay un sufrimiento psíquico por el cual, ¿no? Y que encima que esa persona está teniendo la fuerza para poder ir y a buscar ayuda, y la respuesta es el silencio, o es peor que eso, es la indiferencia, ¿no? Y poder cuestionar esto de las mutualistas y el sistema de salud en general, que hay protocolos de actuación. Exacto. Que no se activan en este caso, cuando son situaciones de abuso, menos cuando es un tema de salud mental, lamentablemente, ¿no? Que hay una ausencia enorme ahí también de contralor de toda esta política que se desarrolla y después no se aplica. Y a ver, acá hay protocolos específicos, y tal cual, nosotros también dentro de ICOBE hay profesionales de la salud, dicen, por ahí tenés el protocolo pegado en la puerta de emergencia, pero nadie lo ve, es como la salida de emergencia por donde vas y suena la chicharra de que hay un incendio, que está ahí pero como de adorno. Bueno, no, si está ahí es para reconocerlo, es necesario, y si es necesario a su vez mencionarlo cada tanto y tenerlo de respaldo, también, porque justamente hay protocolos que, si están los protocolos, por algo están, porque se hicieron en base a una evidencia, ¿no? Y a responder determinadas situaciones. Y como hay protocolos en la salud, también hay protocolos en los ámbitos educativos, ¿verdad? Para atender determinadas situaciones en donde también pueden suceder, ¿no? Sí, igualmente está claro que hay que respetar los protocolos, eso estamos de acuerdo. Ahora, cuando los protocolos no solo fallan una vez, no son una falla humana. No es que esa persona que está ocupando ese lugar no lo cumplió, sino que en distintos espacios del Estado no se cumplen y causan mucho daño. Porque cuántos casos como este, como el de Milagros, pueden haber sucedido y ni siquiera nos enteramos, ¿no? Entonces, cuando el protocolo falla una y otra vez en la salud, en la educación, en distintos dispositivos, el problema es de la política pública. Total. Entonces, en este marco electoral sería importante que salgan los partidos que hoy están en disputa a decir qué es lo que van a hacer con estos problemas. O sea, que se comprometan de verdad.
Porque nosotros desde las organizaciones sociales nos vamos a seguir organizando, vamos a seguir peleando por recursos, vamos a seguir peleando por leyes, pero del otro lado tiene que también haber un compromiso con esto. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber un monitoreo. Porque, o sea, pegan el protocolo en la pared y después se ejecutan a quien no lo cumplió para lavarse las manos. Total. O sea, No, ¿qué ver, van a hacer? obviamente acá van que a sancionar a la persona que recibió una emergencia. No, acá es... Pero, ¿y todo lo que falló antes? Acá es una cuestión, ¿no?, del sistema y de las políticas públicas que no están dando una respuesta necesaria, en donde obviamente es el sistema todo que está funcionando y que está fallando y que están fallando también los mecanismos de monitoreo, ¿no? Sí, al contrario. Entonces, y que justamente terminan sucediendo dentro de las manifestaciones más crueles de la violencia basada en género, que termina en un suicidio femicida, como a veces no decimos eso Sí, en, los porque en los femicidios, este suicidio y esto tiene responsabilidad concreta. estatal en otros países está tipificado incluso como un suicidio feminicida, ¿no? Sí, Que es sí. cuando el Estado no ha estado operando como Un Estado necesitaba, ausente. Estado ausente, exactamente. Acá en Uruguay no está reconocido Ni de esa siquiera está manera. reconocido. Es importante traer estos conceptos, visibilizarlos, también desde los distintos sistemas que están trabajando en el Estado, en los sistemas de información, ¿no? En cómo considero un suicidio, ¿no? Desde si es el sistema de salud que lleva los suicidios, bueno, ¿cómo hace las caracterizaciones? Porque también... ¿Cómo lo tipifica ¿Cómo también, lo no? tipifica dentro? Más allá de que no haya una cuestión de una legalidad para poder hacerlo. Y si no se puede hacer porque no hay un marco normativo, bueno, trabajemos sobre ello, ¿no? Sí, Que pero es sepan, una forma de invisibilizar los porque daños. exacto, no contarlos no hay un de alguna registro. forma. es invisibiliza el necesario problema. mostrar los datos y hablar, porque de lo que no se habla parece que no existe y es Exactamente. como que no existiera. Entonces, y bueno, y acá estamos para poder poner voz, ¿no? A las necesidades, a estos dolores, a las fallas, a las falencias y también a las potencialidades de lo que se puede hacer. Sí, ¿No? Porque en realidad nosotros armamos un compromiso justamente para los presidenciables, para Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, en donde, en base a nuestros 3 ejes de prevención, reparación y justicia, planteamos determinadas acciones y líneas de abordaje base. Entonces, sí, hay falencias, hay una problemática, pero también tenemos posibles respuestas ante eso y que hay que empezar también a reconocer, ¿no? O sea, eso me parece Sí, también ¿les como dieron muy alguna importante. respuesta? Bueno, uno de los compromisos fue entregado a Gabriela Valverde, que forma parte del equipo asesor de seguridad de Yamandú y Carolina, y ella está ahora en las arreglos y coordinaciones para poder llegar a esta firma. Porque que no haya ningún pronunciamiento previo a las elecciones o sea, que no hayan hablado sobre lo que pasó, que no se estén posicionando, es una respuesta muy contundente, ¿no? Sí. O sea, porque es muy claro, es un mensaje muy claro que no se haya salido, por lo menos Sí. hasta ahora. Ayer En fue esto como que muy tanto interesa, ¿no? Que los discursos hablan de esta política integral y tanto les gusta escribir esa palabra, justamente es algo que acá queda más que claro y que hace falta, ¿no? Porque no se trata solo de, bueno, el abordaje a la mutualista por un lado, bueno, el abordaje, estas personas que sufren situaciones de violencia sexual quedan con un daño muchas veces con 0 recursos, porque no hay una política integral, no hay algo que mire, bueno, la salud mental, los recursos materiales de esta persona, en qué quedó su situación judicial, no hay una mirada integral, ¿no? Es tu vida desmembrada por partes donde vos la tenés que ir sosteniendo, por momentos con amigas, por momentos con colectivos, pero en realidad eso también es la política integral, ¿no? Acuerdos interinstitucionales donde realmente se aborde en su totalidad la situación. Sí, a ver, ayer fue muy significativo la convocatoria a la concentración, en donde convocamos desde Proyecto ICOBE, hubo un montón de apoyo desde distintas colectivas y grupos,
y también encontrarnos de ese lugar, es como, bueno, acá somos varias las que estamos para meterle a esto, también poder ver, bueno, Gabriela, que fue quien recibió el compromiso, estuvo presente, Silvia Nane también estuvo, Marinés Ovaldía también estuvo presente, Patricia González, Andrea Tuana, Soledad, gente del Abrojo, del Paso, o sea, y de otras colectivas también, la coordinadora, 8M, sí, mujeres del área de género de fútbol, mujeres de negro creo que también, bueno, de cooperativas, la verdad, de la comunidad. creo que eso anima, ¿no? Y bueno, y que todo ese enojo y ese dolor y rabia pueda ser también motor y transformador para poner, y que estamos juntas, ¿no? En esto, y que somos red y estamos. Y vamos a seguir peleando Sí. por estas leyes. Sí. María, Estos cambios. nos están avisando, vamos a tener que hacer un cierrecito. Un cierre a toda velocidad, pero bueno, Ana, en esto de ir preparando el 25 de noviembre, día en el cual este tema para nosotros va a ser eje fundamental, que nos va a tener en las calles movilizadas, es que estamos convocando desde Vía el 8M, coordinación que nuclea diversas organizaciones sociales y feministas, para juntarnos el miércoles 6 de noviembre, 6:30 de la tarde en Fucman, para comenzar a preparar la movilización de 25 de noviembre de este año. Muy bien, por otra parte, el jueves 14 y jueves 21 de noviembre estaremos desarrollando movilizaciones en distintos puntos de Montevideo por nuestra plataforma Fondo Nacional de Vivienda, mayor presupuesto, tierras en condiciones para construir, exoneración del IVA en los materiales de construcción y 2% de tasa de interés. Vamos a tener también a lo largo de este mes distintas asambleas territoriales, plenarios territoriales, para nuclear a las cooperativas que están en este momento en el conflicto por el 2%, para estar discutiendo las próximas medidas en torno a este tema. Muy bien, para finalizar, compartimos que el lunes 25 de noviembre marchamos. Por eso es importante esto que mencionaba Isa. El miércoles nos encontramos a la FUCUAN y son todas bienvenidas. Gracias por venir, María. Gracias, María. Gracias. Quiero decir, por también hacer esa diferencia, si es posible, en esta cuestión, bueno, de que estamos y de que somos red, que hay espacios en donde se pueden atender determinadas situaciones, como que lo que es la línea azul del INAU, de CIPIAB, el 0800 5050, el de violencia basada en género, que es del Ministerio, 0800 41 41, también en nuestra sola de la Intendencia, el 099 019 500, y que a veces son espacios y diferenciar, ¿no?, lo que es la denuncia al sistema de justicia, o que es la necesidad de buscar una respuesta, de una contención o atención a escucha, exactamente. Y bueno, que también están las fiscalías como espacio disponible si la persona define acercarse y hacer una denuncia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.